Buenos días, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Para mí nuevamente es un gusto poder impartirles clases a través de estos audios y este video. Nuevamente agradeciendo su comprensión, también esperando que logren aprender un poco sobre lo que se va a poder impartir el día de hoy. Antes de comenzar la clase, quiero hacer una pequeña recopilación de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos lo que era el sujeto y el predicado de manera general. Pudimos observar que el sujeto es quien hace determinada acción en la oración, y pudimos observar también que el predicado era la acción que realiza el sujeto. Para dar continuación con su módulo de estudios, el día de hoy vamos a poder observar y escuchar lo que es el verbo. Para comenzar hablando del verbo, es fundamental mencionar que es el elemento de la oración que expresa la acción que realiza o el estado en que se encuentra un sujeto. El verbo es la parte de la oración que expresa acción, presión o estado. El concepto de verbo aparece unido a una importante función dentro de la oración, el predicado. Por ello, la presencia del verbo es indispensable en la oración, ya que puede formar la misma y dar sentido también a esta oración. El verbo suele combinarse con determinados morfemas que indican el tiempo, el modo, el aspecto, la voz, el número y la persona. La persona es común a los pronombres personales. El número es común al nombre. El tiempo, modo y el aspecto son en español solo verbal, y también la voz, aunque no existe para un medio de expresión tan claro. El término significa la descripción de una acción o estado del sujeto, el cual es de suma importancia ya que determina la división entre quien se habla y el predicado. Ojo con esto. El aspecto gramatical, el verbo es el núcleo de la oración, debido a que éste indica la acción que hará determinado sujeto, o lo que busca expresar, ya sean sentimientos, acciones, actitudes, estados de ánimo, entre otros. Si decimos Juan José está mareado, el verbo estar nos remite al estado en que se encuentra el sujeto. En este caso será Juan José. Y si decimos Juan José maneja muy bien el auto, el verbo manejar nos remite a la acción que realiza el mismo sujeto, que quiere dar a entender que es Juan José. Si decimos Juan José está mareado, el verbo estar nos remite al estado en que se encuentra el sujeto. En este caso será Juan José. Y si decimos Juan José maneja muy bien el auto, el verbo manejar nos remite a la acción que realiza el mismo sujeto, que quiere dar a entender que es Juan José. Asimismo, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el complemento de la oración. El complemento es la palabra o frase sobre la cual recae la acción del verbo. En una oración les voy a dar un ejemplo de una oración que conlleva usar lo que es el complemento. Ayer encontraron varios objetos valiosos en el sitio arqueológico. La acción del verbo encontrar recae en varios objetos valiosos. Ese es el complemento directo de la oración. La última parte en el sitio arqueológico es un complemento circunstancial para dar un mejor entendimiento a la oración, como quien dice unir, complementar para que se vea de mejor o se escuche de mejor manera. Para eso nos sirve el complemento. Es importante utilizarlo para que, como se los mencioné, dé un sentido a la oración. También podemos decir que el complemento directo es la parte de la oración que complementa al predicado e indica sobre qué o sobre quién ejerce el sujeto la acción del verbo. Las oraciones están compuestas de un sujeto cuyo núcleo es el sustantivo, ya sea animal, persona o cosa, y un predicado
en el que su núcleo, que es el verbo, expresa lo que el sujeto hace. También podemos decir que la acción expresada por el núcleo del predicado, por el verbo, tiene diversos complementos que sirven para aclarar y, valga la redundancia, complementar la idea que se quiere dar a entender sobre la acción que realiza determinado sujeto. Uno de estos complementos es el objeto directo, que sirve para indicar sobre qué o sobre quién recae la acción que realizará el sujeto. Les voy a dar un ejemplo de esto para que nos quede un poquito claro. Podemos mencionar una oración que sería: José compone el coche. El sujeto, como bien sabemos, sería José, ya que él es el que realiza la acción. La acción que realiza José recae sobre un objeto. ¿Cuál es el objeto? En esta oración es el coche. En esta oración el complemento directo es el coche o carro, como se le suele denominar aquí en Guatemala. En esta oración el profesor, nuevamente otro ejemplo, en el profesor enseña matemáticas y físicas. El sujeto que nos podemos encontrar en esta oración es el profesor. La acción que realiza es enseñar. El complemento directo, o sea, sobre lo que recae la acción o lo que es el predicado, es matemáticas y físicas. Se complementa la oración a través de estas palabras. Y podemos mencionar nosotros cómo podemos identificar el complemento directo en una oración. Es muy sencillo. Para identificar el complemento directo está esta parte del predicado junto con la acción del verbo. Debe responder a las preguntas ¿qué o a quién? Por ejemplo, José compone el carro. ¿Qué compone José? Y la respuesta sería el carro. Ese sería el complemento. Estela baña a los niños. ¿A quién baña Estela? A los niños. Por si esta forma se nos hace un poquito difícil, hay otra forma de identificar el objeto directo. Es lo que podemos sustituir por los pronombres lo, los, a y las. Por ejemplo, José compone el carro. José lo compone. El profesor enseña matemática y física. El profesor las enseñó. Estela baña a los niños. Estela los baña. Estos serían algunos ejemplos para que nos quede un poquito claro este tema. Dándole continuación a nuestro módulo de estudios, vamos a ver lo que son los sintagmas de la oración. Y la podemos definir como que es un sintagma, un conjunto de palabras agrupadas en torno a una palabra núcleo, las cuales realizan una función sintáctica o significativa en la oración. Ser sujeto, ya sea predicado, verbo o complemento dentro de las oraciones. Por ejemplo, si decimos el brillante profesor, la palabra profesor es el núcleo alrededor del cual el conjunto de palabras llamado sintagma se articula en la oración. El artículo el y el adjetivo brillante rodean un núcleo. Un sintagma es una palabra o un grupo de palabras conectadas entre sí que constituyen una unidad dotada de sentido y desempeñan la misma función sintáctica en la oración. También hablando sobre lo que es los sintagmas pueden ser de diferentes tipos y relacionarse de modo diverso en la oración. También podemos decir que la estructura, todo sintagma consta al menos de una palabra que constituye su núcleo, pero habitualmente se compone además de otros elementos que determinan o complementan o modifican a este núcleo y se denominan comúnmente adyacentes, pero estos temas los vamos a ver muchísimo más adelante. También podemos decir que este tema se complementa muy bien con lo que es el complemento, valga la redundancia. Los sintagmas son de vital importancia en la oración, ya que, como se los dije, son un conjunto de palabras agrupadas que se componen o dan un sentido a lo que podría ser el núcleo del sujeto. Muchísimas gracias por poner atención este día, se los agradezco. En la siguiente clase vamos a dar continuación con
lo que ya son otros temas de su módulo de estudio. Agradeciendo nuevamente, cualquier duda me la hacen saber, con mucho gusto vamos a poder cambiar o modificar lo que ustedes consideren pertinente. Muchísimas gracias y muy buen día.